Cuando pensamos en amenazas para Europa, se nos vienen a la cabeza misiles, quizás también temas comerciales, de transporte, pero hay algo en lo que no pensamos, algo no tan visible, pero que llega. Hablamos de inteligencia artificial, de desinformación y de estas pequeñas cosas que se van introduciendo en este tema, en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, no de todo el mundo, sino de concretamente todo ciudadano europeo. Para saber un poco qué podemos hacer, si se puede regular y sobre todo si podemos defenderlos y hacer un uso seguro de ello, tenemos hoy a Ángel Vadillo, que es profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, y vamos a ver si podemos aclarar un poco estos términos. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Yo te quería preguntar primero, más allá de hablar de actores concretos, cosas concretas, yo creo que siempre ha habido bulos, siempre ha habido desinformación de alguna forma. Pero ahora, ¿por qué es tan sangrante esta situación? ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo para que, bueno, estamos hablando de esto? He cambiado, he cambiado. Y yo creo que la primera reflexión siempre cuando hablamos de esto, y me alegra que la hagas para empezar, es que no hay nada nuevo en el hecho de que haya desinformación. Hay desinformación desde que hay información. Es decir, la desinformación no es más que la cara B, que el lado oscuro, ¿no?, de la información. Respecto a, y por lo tanto no vamos a aburrir a los espectadores y a los oyentes con hablando de esto, pero por supuesto tenemos ejemplos de el modo en el que se ha gestionado la desinformación en la historia, pues todos los que queramos, para entender hasta qué punto la gestión de la mentira socialmente distribuida pues ha servido a estrategas políticos de todo orden, ¿no? Yo creo que, pues no sé, Julio César era un gran desinformador, ¿no? Eh, en fin, pero muchísimos Nos otros, ¿eh? podemos ir No, toda la atrás que queramos al claro, final. todo lo atrás que queramos. Pero efectivamente, Rafa, la cuestión probablemente ahora es, pero ahora ¿por qué de repente nos preocupa tanto esto y por qué ha explotado, ¿no? ¿Por qué ha explotado la desinformación? Pues, yo creo que sobre todo ha explotado la desinformación porque ha explotado la información. Es decir, si la desinformación es la cara B de la información, en un contexto en el que tenemos esta sobreabundancia de información, en esta sociedad de la Sí. información, como la bautizábamos a final del siglo XX, es también normal que vivamos una sociedad de la desinformación, ¿no? En un contexto de un orden informacional, de una economía informacional, de una política informacional, también es normal que vivamos un orden Mm. desinformacional, ¿no? Y que en los últimos años nos hayamos encontrado pues, con una serie de variables que han contribuido a, o con una serie de contextos, si quieres, ¿no?, que han contribuido a que haya más desinformación circulando, y no solo desinformación en términos de bulos, de fake news, de cómo lo queramos llamar. Bulos es una palabra preciosa de nuestro idioma que es tan rico, pero cuando hablamos de desinformación, en general tratamos de circunscribirnos a operaciones que van más allá simplemente de una noticia falsa, que puede ser falsa con intención o que puede ser falsa por desconocimiento, sino hablar más de procesos en los que ciertos actores están interesados en crear determinado tipo de clima de opinión o determinado tipo de confusión, ¿no? Y con un objetivo Mm. fundamentalmente político, geopolítico. Entonces, ahí sí que, fíjate, hace 8 o 10 años, cuando empezamos a escribir sobre esto en el Real Instituto Elcano, decíamos que había como 3 grandes variables que estaban emergiendo y que habían cambiado de manera muy sustancial este panorama. La primera es que, la gran fortaleza de la democracia, de nuestros sistemas democráticos, que es la libertad de expresión, también es una fisura, por la que se cuelan los mensajes desestabilizadores. Nuestra garantía de que todo el mundo puede expresarse en la esfera pública también es la garantía para que los malos, si Mm. me permites la expresión Sí, tan se puede usar. coloquial, ¿no? Sí. Coloque también sus mensajes. Hay países que simplemente pueden censurar un mensaje, ¿no? Censurar un medio de comunicación, encarcelar a periodistas, como todos los días nos recuerda Reporteros Sin Fronteras, o Amnistía Internacional, las organizaciones que vigilan este tipo de cuestiones, pero las democracias no pueden hacer esto. Por lo tanto, el hecho de que si miramos en términos cronológicos, en perspectiva, haya cada vez más democracias en el mundo,
con sus imperfecciones, democracias más complejas, más desarrolladas, otras que lo son menos, por supuesto, también hace que la esfera pública, ahora que acaba de morir Jürgen Habermas, ¿verdad? Cierto. Y que nos enseñó lo importante que era el espacio público para la democracia, la acción comunicativa como la acción racional de intercambio de ideas, tal, digamos, ese espacio en el que es necesario que circulen las ideas y que las democracias tienen que cuidar como la arena principal de su subsistencia, pues también es un espacio, evidentemente, en el que arraigan, en el que también se difunden pues, este tipo de estrategias. En segundo lugar, a partir de los años 2000, fundamentalmente con la revolución digital, ¿no? Que podríamos más o menos circunscribir a la década de los 90 del siglo pasado, hay muchos países que descubren que es muy fácil y muy barato proyectarse afuera y hacer acciones en materia de información que contribuyan, ¿no? A los Mm. fines que tengas. Eso tiene una cara luminosa, ¿no? Una cara A, ¿no? Que es el soft power, que es todo el desarrollo de la diplomacia cultural, de la diplomacia científica, de la proyección exterior de los países a través de las industrias culturales, lo que ha pasado en los últimos 25 años con Corea o la Cierto. batalla, ¿no? De España Nos siempre. llegan más fácil al final. Claro, efectivamente, pero también tiene una cara B, Mm. que es, bueno, también países, el caso más claro evidentemente es Rusia, que entiende que tiene que tener una estrategia y que puede tener una estrategia de desestabilización informacional, ¿no? Y que también es muy barato, es mucho más barato que un portaaviones, como decimos nosotros. Es Y luego hay más barato, digo, hacer una campaña agresiva informacional que hacer una campaña militar, ¿no? más que un barco, desde luego. O Y sea que además, sí. claro, y además en el caso de la información, sobre todo con la arquitectura de las redes digitales, siempre puedes negar que fuiste tú, ¿no? Mm. Bueno, vete a trazarlo y vete a demostrar que efectivamente esto salió de donde fuere o tal. Y luego hay un tercer factor que es importantísimo, ¿no? Y que es probablemente el más visible en los últimos tiempos, que es la deconstrucción de la mediación de la información que conocíamos en el siglo XX. Toda la mediación de la información pública en la esfera pública se producía a través de unas instituciones sociales, los medios de comunicación, ¿no? Y el periodismo, que dejan de ser los mediadores únicos de la esfera pública, ¿no? Cuando Trump ganó las elecciones últimas, Elon Musk, ¿no? Tuiteó, una de las primeras cosas que tuiteó a los pocos minutos de conocerse los resultados era "You are now the media", ¿no? Los medios ahora son ustedes, ¿no? Esta incidencia permanente en que los medios, pues para ciertos sectores, por ejemplo, para el señor Musk o para otros sectores políticos, ideológicos, pues no contribuyen a la construcción de la democracia, sino todo lo contrario, ¿no? Y que esta deconstrucción de la mediación que conocíamos en el siglo XX, si tú querías tener noticias tenías que ir, poner la radio o poner la televisión o comprar un periódico y de repente, primero con eso que llamábamos las páginas web, ¿no? En el primer internet en los 90, a principios de los 2000, después con los blogs, después con las redes sociales, deconstruye esa mediación y permite que haya una desmediación, un bypass, ¿no? Como lo han llamado algunos autores, un bypass de los medios en el que Trump le habla directamente, en fin, Trump, por poner un nombre, le habla directamente a sus electores, a sus ciudadanos, y además lo hace con la sensación de ya no es necesario pasar por los medios para hacerlo. Mira, aquí me hablas de Trump, de Elon Musk, perfiles conocidos por todos. Claro, estos perfiles, también ahora hablaremos de Rusia, usan la desinformación, siendo esos perfiles populistas, un tanto antidemócratas, autoritarios, pero al final las herramientas que utilizan para introducir su discurso son las mismas que podría tener un demócrata defensor de las instituciones que busca una democracia fuerte, como decimos. Podría hacer eso para introducir su mensaje y, sin embargo, a los que vemos que desinforman son Rusia, Donald Trump, líderes populistas. ¿Por qué no lo hacen los buenos, digamos, ya que tú has hablado de los malos? Bueno, yo creo que los buenos también lo hacen. Vale, La diferencia está en que las plataformas están guiadas, las plataformas en las que uno comunica, los Twitter, los Facebook, en fin, con el nombre que sí, queramos, no quiero apuntar necesariamente a ninguna de ellas, pero las grandes plataformas tecnológicas están guiadas fundamentalmente por un criterio que es el criterio de mercado, el vale. criterio económico. Y desafortunadamente sabemos, y lo sabemos de manera muy precisa, no es ningún tipo de especulación, que las plataformas privilegian los contenidos que generan más interacción. Y desafortunadamente, los temas
que contienen más fricción, que generan más controversia, generan más tráfico y por lo tanto, generan también más ingresos, ¿no? Porque hablamos mucho de que en las redes sociales hay mucha, pues eso, pues no sé, conversación muy violenta, muy conflictiva. No, también hay de la otra. Lo que pasa es que las redes sociales tienen que monetizar o entienden que su lógica es Mm. monetizar sus contenidos y promueven más ese tipo de contenidos. Desafortunadamente es como funcionan. Entonces, contenidos hay de todo tipo. Desafortunadamente, las redes promocionan más los contenidos conflictivos. Aclarada esta duda, entonces, nos vamos, aquí en Equipo Europa nos gusta mucho, evidentemente, hablar de la Unión Europea, Claro. a hablar del que ha sido a nivel de desinformación y de propaganda el enemigo número uno, vamos a decir, que es Rusia. ¿Cómo funciona este manual de desinformación ruso? No sé si tienen algo que ver medios suyos de Rusia y que Claro. la Unión Europea haya combatido, como son Russia Today, Sputnik. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo está en la actualidad este tema? Sí, bueno, desde luego, nuestra némesis en este momento, no hay ninguna duda que es Rusia, que es el actor más agresivo en el espacio internacional respecto a, por ejemplo, a las campañas de desinformación. Bueno, la pregunta muy directa, que es cómo funciona el manual de desinformación ruso, la respuesta tiene ¿Qué que ser señales podemos ver? ojalá lo Claro, claro, supiéramos, claro. ¿no? Lo que sí tenemos, en fin, perdón por la broma, por Nada. supuesto no sabemos cómo funciona, pero sí sabemos, después ya de 10 años básicamente, ¿no? Yo diría que este fenómeno claramente, ¿no? Pues comienza aproximadamente en torno al año 2014 al 2016, en ese momento en el que se producen pues, muchos fenómenos, la invasión rusa de Crimea, Mm. se produce la primera victoria electoral de Donald Trump, se produce el referéndum del Brexit, ¿no? En 2016. Y ahí empezamos a entender cómo algunas cosas están cambiando en cómo circula la información. Y empezamos a entender el papel que está teniendo Rusia, la Internet Research Agency, bueno, pues, digamos, muchos actores dentro de la institucionalidad rusa, dentro de estos nuevos fenómenos, ¿no? Que están emergiendo o estos procesos que están emergiendo y en los que parte del interés de Rusia efectivamente es la desestabilización de la opinión pública de la Unión Europea. Dos cuestiones muy breves, Sí. porque hay mucho escrito sobre esto, nosotros también tenemos mucho escrito sobre esto y estaríamos mucho tiempo hablando. La primera es, no tenemos el manual de instrucciones, pero el Servicio Europeo de Acción Exterior está haciendo un trabajo magnífico en esa línea que ellos llaman FIMI, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las injerencias externas y la manipulación de la información. Y en este trabajo acaban de presentar el cuarto informe sobre estrategias de desestabilización informativa hace un mes en Bruselas y desde luego el Servicio Europeo de Acción Exterior, si no tiene un manual, desde luego sí está identificando de manera bastante clara cómo está actuando Rusia en la desestabilización de ciertos países, sobre todo países del este de Europa, cómo está actuando en la provisión de discursos conflictivos en el espacio público europeo, cómo están actuando sus medios, tanto los medios estatales, por cierto, con inversiones pues muy importantes por parte de Rusia para sostenerlos, medios de comunicación que, como sabemos, funcionan como grandes altavoces de las estrategias Hacer de llegar el mensaje al fin y al desinformación cabo. de Rusia, solo hay que ver Russia Today, ¿no? Sí. De hecho, la Comisión Europea tomó esa decisión de bloquear el acceso a ciertos medios de comunicación en rusos, una medida que era muy discutible desde el punto de vista jurídico, pero que además se ha demostrado tremendamente inefectiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es muy fácil, como sabemos hoy, puentear ese Mm. tipo de bloqueos y de medidas, ¿no? Lo más importante es hacer consciente a los ciudadanos de que cuando uno pone Russia Today, pues lo puede poner para entender cuál es el discurso desinformacional de los rusos, pero no está viendo un medio de comunicación, un medio de información como lo llamaríamos usualmente. Y luego en las estrategias de Rusia pues hay un montón de variaciones, ¿no? Esencialmente en los últimos años yo diría que hay dos que nos han llamado mucho la atención. La primera es toda la estrategia Doppelganger, ¿no? Una palabra que suena muy rimbombante, que es toda esta creación de medios falsos dobles que aprovechan, es decir, medios que no existen. Esto lo Mm. han hecho con medios alemanes, lo han hecho con medios franceses, lo han hecho con medios españoles, ¿no? Que
reproducen totalmente el medio de comunicación para intentar pues colocar desinformación y aprovechar esto que se llaman los typo squats, ¿no? Los errores tipográficos que uno puede cometer al escribir una dirección y caer en un medio que, porque le cambia una letra o cualquier error, pues es un medio falso. Y el otro aspecto que nos importa y que nos preocupa mucho, ¿no? Que es el hecho de que más que colocar mentiras o que colocar, que por supuesto también, ¿no? Falsedades Mm. muy evidentes por parte del aparato desinformacional ruso, la estrategia de Rusia es mucho más la de crear la confusión generada por muchos discursos de muchos tipos, algunos realmente difícilmente sostenibles con un mínimo de razón, que empiezan, digamos, a lo que contribuyen, ¿no? Es a minar la credibilidad en las instituciones públicas y en la comunicación Mm. usual de los medios de comunicación europeos. Esto es muy importante porque realmente podríamos decir que de alguna manera, no digo que solo con responsabilidad de Rusia, esto ha terminado afectando la esfera pública europea en la pérdida de credibilidad de los ciudadanos sobre los medios. Hay una cosa que has dicho aquí, y no sé si puede intervenir igual la inteligencia artificial, y ya hablamos de ello, que es esto de estos medios falsos. No sé si puedes explicar un poco más lo que son, porque yo creo que a la gente le puede interesar. Quién sabe, igual cualquiera, yo mismo, cualquiera de los que nos ve, ha pinchado sin saber y se ha leído uno de estos noticias falsas en medios falsos. Claro. Bueno, esto lo ha hecho China en los últimos años, también está muy documentado bueno, y hay una estrategia específica, ¿no? de Rusia sobre esto. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues ahora funciona de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho más barata con la inteligencia artificial, ¿no? Porque una de las, como sabemos, ¿verdad? En los últimos años, una de las grandes ventajas de los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial es la codificación de lenguajes informáticos, ¿no? Por lo tanto, es mucho más rápido hacerlo ahora con IA que hacerlo hace 3 o 4 años con equipos de técnicos pues mucho más numerosos y en plazos mayores. Lo que se hace es simplemente clonar un medio de comunicación y clonarlo puede significar mucho más claramente en el caso del doppelganger ruso, reproducirlo exactamente, pero cambiando ciertos contenidos, no todos, Vale. ¿no? Esto no es ninguna novedad, ¿no? Los nazis, por ejemplo, tenían una emisora en París que se llamaba Radio Paris, que emitía unos contenidos que parecían los de una emisora legítima, francesa y tal. Y bueno, la BBC tenía que emitir jingles todo el tiempo recordando a los franceses que eso era una emisora nazi, que eso era, vamos, un caso de doppelganger de libro Sí. del año 40, ¿no? O sea que Que no no es es ninguna nuevo, novedad. no es nuevo. Y luego los chinos han hecho algo que también es muy interesante, que también está muy documentado en esta misma línea por parte de la Comisión Europea, que es crear medios que simulan ser medios locales, medios Vale. europeos, para defender posiciones chinas y que tú te los encuentres, te parezca un medio, pues no sé, pues francés, alemán, inglés, español, perfectamente normal, que suena, que se llama, que se parece a un medio legítimo, no necesariamente clonándolo, sino imitando todos los El estilo, ¿no? códigos y, sin embargo, pues con una información que defiende, ¿no? los intereses chinos. Así que sí, muchas de las cosas que vemos y que potencialmente pues, podemos visitar en ocasiones son este tipo de medios falsos. Curioso, la verdad. Ya por seguir hablando de inteligencia artificial, Sí, no sé si podemos ver otros ejemplos similares a esto o no, de cómo la inteligencia artificial está siendo usada por gobiernos de diferentes potencias que ya hemos comentado para introducir sus mensajes. Se me viene a la cabeza, porque se ha comentado mucho en estos días, el caso de Irán, claro. que basa en un gran peso su propaganda en vídeos hechos con inteligencia artificial, en los que sale Trump, en los que sale su país ensalzado, y todo con vídeos que se han hecho en un ordenador o en una sala con un equipo, pero que son de inteligencia artificial. Sí, fíjate, Rafa, a mí eso no me preocuparía tanto, o no me preocupa tanto, porque Mm. son vídeos que tú sabes que son de inteligencia artificial, Vale. que son perfectamente reconocibles como vídeos de inteligencia artificial y que de lo único que hablan es de una enorme facilidad y bajísimos costes a la hora de producir un contenido que de otra manera hubiera requerido unos planes de preproducción, después de producción, etcétera, unos plazos tremendos. Y ahora puedes reaccionar con un vídeo muy profesional, producido en horas, por no decir que casi en minutos, y que además pues es espectacular desde todos los puntos de vista visuales y que encaja con el tipo de mensaje que quieres hacer, ¿no? Esto lo hemos visto a Trump en los últimos También. tiempos, ¿no? El Trump pues ha publicado muchos vídeos de inteligencia artificial. Recordemos aquel en el que bombardeaba con
con porquería, ¿no? Con mierda a los ciudadanos, o aquel vídeo terrible en el que nos mostraba una Gaza llena de rascacielos y hoteles de lujo. Mm. Es decir, que se incorpore la inteligencia artificial al discurso, me parece algo perfectamente normal. Lo preocupante es precisamente ese contenido producido con inteligencia artificial en estos últimos tiempos, que no se detecta como inteligencia artificial. Eso sí es mucho, o sea, todo el deepfaking, como lo estamos llamando, ¿no? Todos los deepfakes, en los que en realidad hay que analizarlo de manera forense para determinar, y cada vez es más difícil, para determinar que esa imagen no es real, que eso que te están mostrando no es esa ciudad. Y fíjate que hasta ahora nos encontrábamos muchos casos en los que se reutilizaban imágenes. Entonces Mm. te mostraban una imagen supuestamente de no sé dónde, pero que era un vídeo de hace 5 o 6 años, y como ya no lo recordabas, pues te lo colocaban como si hubiera ocurrido. Claro, ahora eso ya no hace falta. Ahora puedes generar un vídeo De lo que quieras. perfectamente realista, perfectamente creíble, ¿no? Verosímil, y hecho ex profeso para una de estas situaciones, lo cual pues introduce una enorme incertidumbre a la hora de valorar, ¿no? Muchos de los contenidos que nos llegan en las redes sociales o que circulan por Internet. Entiendo, por tanto, que las plataformas tienen alguna responsabilidad. No sé si, bueno, lo hemos visto en el caso de Grok, la inteligencia artificial de X, antes Twitter, que empezó siendo quizás la inteligencia artificial abierta y accesible para el mundo, que más te permitía hacer en cuanto a imágenes. Hubo incluso polémica con casos de personas a las que se le quitaba la ropa con inteligencia artificial, luego lo prohibió, y ahora estamos en el punto en el que esta inteligencia artificial ya no responde si no has pagado. Al menos esa es la restricción que tienen ahora. Eh eh por eso es reciente, sí. ¿Qué se le puede pedir a las plataformas para que al menos lo que es público y de todos, ya no decimos lo de los gobiernos, tenga un uso ciertamente responsable, vamos a decir, un mínimo? Bueno, se le puede pedir lo que les hemos pedido. ¿Vale? En 2018 les pedimos, mediante un código de autorregulación al que se adscribieron voluntariamente, que cumplieran con una serie de principios, ¿no? Para garantizar, bueno, pues la salubridad, ¿no? De los contenidos que publicaban, Mm. y que se hicieran responsables de los contenidos. Eso, después de la aprobación de la Ley de Servicios Digitales, de la Digital Services Act, de la DSA, se convierte no ya en un código de adscripción voluntaria, sino que si tú eres un buscador o una plataforma de más de 45 millones de usuarios, como define la DSA, entonces tienes una obligación. Y si no cumples esas obligaciones, te puedes, bueno, pues Mm. puedes sufrir sanciones de hasta el 6% de tu facturación mundial. Bueno, ya ha habido varios procedimientos abiertos y están judicializados. Entonces ya veremos qué ocurre cuando esto, veamos cómo lo solventan Ya. los tribunales, ¿no? Si efectivamente la DSA tiene capacidad para intervenir en estos, pues digamos, en estas situaciones, como querríamos que se hiciera dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, la primera respuesta a tu pregunta es: depende a quién le preguntes. Dentro de la Unión Europea tenemos una protección, tenemos un paraguas legal, que es la DSA. Fuera de la Unión Europea eso no existe. Y en segundo lugar, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez en 2025 ha introducido una situación completamente nueva, ¿no? Que es la idea de que este tipo de legislación, y esto está en un memorando que publicó hace un par de meses uno de los órganos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, o sea, no solamente sale de la Casa Blanca, la idea de que la legislación europea en esta materia es una limitación a la libertad de expresión y una limitación a las empresas estadounidenses. Entonces, como sabemos, la administración Trump está presionando muy fuertemente a la Unión Europea y amenazando con sanciones si la Unión Europea mantiene estas regulaciones de protección de los ciudadanos, responsabilizando a las plataformas del contenido que se comparte a través de ella, aunque no los generen las Mm. plataformas, sino que los generen los usuarios, ¿no? Ah, por lo tanto, ahora mismo estamos en una situación de una cierta de un cierto impasse. Por un lado, tenemos una regulación activa, una regulación en materia de servicios digitales, y una regulación, por cierto, pionera en el mundo en materia de inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos un contexto en el que la aplicación de esas normativas, las sanciones a las plataformas, está tanto judicializado como formando parte de la tensión que vivimos, desafortunadamente, en este último año y medio, entre los Estados Unidos de la administración Trump y la Unión Europea. Mm. Claro,
Podemos decir entonces que si hay cambios, si hay ajustes, al menos como dices tú, dentro de la Unión Europea, fuera es más complicado, es se suele decir. Si esto es así, es ya porque les obligamos, o sea, no son, acciones voluntarias de estas entidades. Mm, Sí, sí, bueno, y además, en muchos casos la regulación en materia de comunicación y cultura, pues tiene que ver con esto, mm, sobre todo cuando se trata de empresas privadas. Y podemos entender la legitimidad de una empresa para defender sus intereses económicos y, por supuesto, la legitimidad de los ciudadanos para defender los intereses públicos. mm. ¿Y por qué somos, al fin y al cabo, tan vulnerables a esta inteligencia artificial? Porque al fin y al cabo lo que se cuela sí que sobre todo también en generaciones más mayores, gente que no está hecha a verlo desde el inicio, ser lo primero que ha visto, hay gente que ya prácticamente ha iniciado su consumo de redes y digital con la inteligencia artificial y este tipo de vídeos, pero hay gente a la que le cuesta. No sé si podríamos avanzar un poco más o esto por qué pasa al final sociológicamente, ¿por qué, cuesta tanto cuestionarse de que quizás el siguiente vídeo que te vaya a aparecer no sea real? ¿Por qué cuesta? Claro, bueno, hay mucho escrito sobre esto. Vale. Ya sabes que fundamentalmente en desinformación decimos que hay, bueno, pues varios mecanismos, el sesgo de confirmación, es decir, la idea de que digamos, las noticias falsas que confirman nuestras suposiciones por más falsas que sean, nos satisfacen mucho más que a veces la Sí. realidad, que es más decepcionante, ¿no? Las echo chambers, ¿no? Las cámaras de eco, las burbujas en las que las redes sociales terminan generando una información siempre orientada en la misma dirección, que es la que la red social piensa que te va a interesar más y en la que estás expuesto Mm. a menos información procedente de otras fuentes, de otros puntos de vista, de otras opiniones sociales. Yo diría en general, en esto concreto que estás preguntándome, yo haría dos observaciones muy breves. La primera es la respuesta general que solemos dar al problema desde hace mucho tiempo y que, en todo caso, es una respuesta que creo que tenemos que disculparnos los que trabajamos en esto, porque me parece que es una respuesta a veces demasiado, en fin, gaseosa, ¿no? Que es la alfabetización mediática. Claro, hace falta mucha más educación, sí, en todo hace falta mucha más educación, ¿no? En fin, Mm. la cuestión está en que todavía no tenemos una modificación del sistema educativo, por ejemplo, a fondo, en el que desde primaria, desde secundaria, tal, pues incidamos mucho más fuertemente en la exposición a los medios digitales que tenemos todos los ciudadanos. Y luego, bueno, claro, hay una parte enorme de los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos, no está en el sistema educativo. Entonces también tenemos que tener estrategias de alfabetización mediática que no pasen necesariamente por la escuela, el instituto o la universidad, sino otras formas de alfabetización mediática. Pero no hay duda de que ese es un territorio en el que tenemos que reforzar mucho. Y la segunda es la exposición. A ver, cuando aparece la radio en los años 20, también muchos contenidos radiofónicos pues eran fácilmente confundidos. El famoso ejemplo, ¿verdad?, del Halloween de 1939, si no recuerdo mal, ¿no? O de 1938, de Orson Welles, con muchas personas pensando que efectivamente nos invadían los marcianos. Bueno, una vez que hay mucho más consumo de un medio de comunicación o de un tipo de tecnología, de un tipo de discurso, Mm. bueno, pues también estamos más inmunizados, digámoslo así, ¿no? Conforme vaya habiendo mucha más exposición y estemos más acostumbrados a ver, pues esto que yo digo muchas veces, dinosaurios caminando por una isla, ¿no? Como hace 30 años vimos en el cine. Y Nos eso lo no creeremos significa menos. que pensemos que hay dinosaurios. Bueno, pues cuanto más exposición vayamos teniendo y esa exposición sea una exposición en la que garanticemos que se le diga a la gente, a los ciudadanos, bueno, pues esto es una película, esto es ficción o esto está hecho con inteligencia artificial, pues más acostumbrados estaremos a pensar que un contenido, por muy realista que parezca, por muy verosímil que parezca, no tiene por qué ser real. Y ese es un salto que todavía, digamos, venimos de una lógica en la que la imagen vale más que mil palabras y en la que la imagen es una prueba judicial, ¿no? Mm. Y ahora tenemos que entrar en un contexto en el que escuchar a alguien que te dice algo o ver a alguien haciendo algo no necesariamente es una prueba de que ese hecho ha existido, porque todos podemos hacer ese tipo de cosas en Muy bien. nuestro teléfono en segundos de manera tremendamente verosímil. Más exposición nos inmunizará mucho más ante estos fenómenos. Claro, esto lo estamos hablando, pues, a este tipo de inteligencia artificial generativa que hace vídeos, que hace imágenes y que es un consumo relativamente cotidiano. Pero la inteligencia artificial no solo está ahí.
tú eres profesor universitario, lo habrás visto, eh, es una amenaza en cierto modo para lo que es la docencia, los exámenes, los trabajos en la universidad. No sé si, claro, te lo pregunto a ti porque algo sabrás. Mm, ¿Estamos ante la necesidad de introducir un modelo educativo diferente? Porque si no, no hay forma de colar un texto muy bien hecho de un texto hecho con inteligencia artificial. Tiene que haber exámenes nuevos. ¿Qué va a pasar con esto? Porque yo creo que es algo que puede preocupar en muchos sectores académicos de, bueno, que es verdad y que no. Bueno, un rector de la universidad en la que yo trabajo, Mm, la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, decía a finales del siglo XIX que en ese momento en el que los libros empezaban a ser muy baratos y muy asequibles, la universidad no tendría sentido, porque bien. cualquiera podría coger un libro, sentarse debajo de un árbol y leer directamente a Kant. Entonces, ¿para qué ir a clases si ya podías leer directamente, no? Y, por supuesto, la universidad, ya que me preguntas directamente por eso, la universidad tuvo que adaptarse a, por supuesto, a los libros, a la imprenta, y con lo que eso supuso en la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, se tuvo que adaptar a la literatura de masas, ¿no? A los libros accesibles a todo el mundo. Se tuvo que adaptar hace poco tiempo, y yo eso ya lo viví, ¿no? A toda la revolución digital y, por supuesto, en este momento se tiene que adaptar a la inteligencia artificial. Eh, Digamos que en esto el fenómeno es tan reciente que el debate probablemente está en los campus ahora mismo, como veréis vosotros Sí. y como vemos nosotros, ¿no? Claro, pedirle ahora mismo a un estudiante que te entregue un ensayo escrito, en fin, pues es un poco ingenuo, ¿no? Es como decirle, darle unas operaciones matemáticas para que las haga en casa. Pues claro que las va a hacer con la calculadora, en fin. Entonces, o las hace en clase o no puedes garantizar que vaya a saber hacer las operaciones. Entonces, claro que esto supone un cambio en la lógica, por ejemplo, de las evaluaciones, de los Mm. mecanismos de evaluación. Pero mi lectura particular, yo animo constantemente, enseño a mis estudiantes a utilizar la inteligencia artificial, las herramientas que tienen, para estudiar de otra manera y para aprender de otra manera, igual que nosotros utilizamos intensivamente la inteligencia artificial. Ese es un debate absolutamente contemporáneo y legítimo. Mm. Bueno, ¿usted cuánto usa la inteligencia artificial? Pues todo el tiempo, igual que uso todo el tiempo Internet, igual que uso todo el tiempo la electricidad, igual que uso todo el tiempo la letra escrita. Es decir, por supuesto que uso todas las tecnologías que haya a mi alcance para hacer el tipo de trabajo que tengo que hacer, que es comprender, estudiar. Comprender es muy vanidoso. Intentar comprender los fenómenos que ocurren. Y desde luego esta es una herramienta nueva, es una herramienta en desarrollo, es una herramienta que todavía nos va a dar pues muchas sorpresas y muchos procesos de cambio en los próximos años, pero claro que en los últimos 3 años, desde la aparición del modelo 3 de GPT, desde la aparición de los Transformers, ¿no? Ahora estamos pues cumpliendo 10 años, ¿no? De este fenómeno, ha cambiado radicalmente la manera en la que trabajamos los que nos dedicamos a la gestión y a la producción de conocimiento. Y hecho este paréntesis universitario, que era una duda que yo creo que mucha gente puede tener. Inteligencias artificiales generativas de texto, ahora que hablamos de estas, hay de Estados Unidos, hay varias, hay chinas, hay incluso de Israel. No sé si nos convendría, por esto de la seguridad al menos, una inteligencia artificial europea, al menos de origen de algún país europeo. Mm. Y tenemos Sí, pero que muchos. sean, digamos, las más populares, porque ahora mismo se nos Ah, van en la cabeza otras, no serán las europeas las más usadas. no, claro. Sí, es decir, claro que haya muchas, hay repositorios como Hugging Face, ¿no? Mm, En las que hay pues varios miles de modelos y cualquiera de nosotros puede instalar un modelo de inteligencia artificial. Yo tengo varios en el móvil, locales, ¿eh? O mm. sea, no remotos. Es decir, que un modelo de inteligencia artificial puede ser algo tan sencillo como algo que te descargas en tu teléfono móvil o te descargas en tu ordenador y utilizas para muchas tareas de investigación, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que esos modelos existan, que se entrenen, y otra cosa es que esos modelos sean competitivos respecto a Gemini o respecto a GPT o en fin, o a Cualquiera, sí. DeepSeek o a cualquiera de los que se nos pueden venir a la cabeza. Sí, sí, en términos de autonomía y de soberanía digital, sería muy interesante que no tuviéramos una dependencia en este territorio como la que estamos teniendo en este momento, sobre todo teniendo en cuenta no esta parte ah, fantástica, ¿no? Que es pensar en la inteligencia digital, en la inteligencia artificial, perdón, como una herramienta de gestión de conocimiento o de producción de nuevas formas de
acceso al aprendizaje o de aceleración de los procesos de comprensión o de análisis de los datos. Tenemos que pensar que en este momento hay varios conflictos en el mundo. El que ocupa las primeras páginas de los medios de todo el mundo se está gestionando con inteligencia artificial. Las decisiones, la toma de decisiones militares se está haciendo con inteligencias artificiales, como las de Palantir o como las de OpenAI, ¿no? Ah, con toda la polémica con Claude, etcétera, Anthropic. O sea, tener inteligencia artificial, pero sobre todo tener modelos e integrarlos absolutamente dentro de las organizaciones, y pueden ser organizaciones empresariales, pueden ser organizaciones educativas o pueden ser organizaciones de seguridad o militares, puede ser la diferencia entre tener la capacidad para defenderte, para sobrevivir o no. Al final es como un todo, depender o no. Para volver un poco al inicio, y así cerramos haciendo ese lazo. eh, Hemos hablado de la cuestión de Rusia, de Estados Unidos, de esas corrientes populistas que hacen uso de la desinformación para nutrirse y servirse a sus intereses. Eh, yo no sé cuál crees o cuáles crees que van a ser los temas o las corrientes de información que vengan a partir de ahora. ¿Cuáles van a ser los principales intereses? Si ahora para Rusia, por ejemplo, es bueno, pues desestabilizar a través de la información o desinformación. ¿Qué se nos puede venir a este respecto? Porque, claro, para prepararse, uno tiene que, de alguna forma, prevenir o hacer esa visión de, vale, ¿cuál es el siguiente riesgo a nivel de desinformación? Bueno, hacer predicciones en este contexto es muy imprudente, así que no haré muchas, Vale, y simplemente insistiré, o no haré ninguna, ¿no? Y simplemente insistiré en lo que sí estamos viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? El Real Instituto Elcano forma parte del Observatorio Hispano-Portugués, uno de los observatorios de EDMO, del Observatorio Europeo de Medios Digitales. Estamos terminando justo en estas semanas de hacer la revisión de cómo está cambiando el panorama en estos últimos 2 3 años en la desinformación que nos afecta, ¿no? Y sí vemos claramente algunas tendencias, ¿no? Es decir, los temas son los que son muy reiterativos, pero hay ciertos temas en ascenso y hay ciertos temas no diré que en recesión, pero bueno, que crecen menos, ¿no? Claramente, la inmigración, los relatos en torno a las teorías del gran reemplazo, la idea de que hay una planificación intencional por parte de determinados actores por sustituir a determinados grupos humanos en determinadas sociedades por otros grupos humanos, etcétera. Bueno, esto está absolutamente presente, ¿no? En las redes sociales en los últimos 2 3 años, con un crecimiento verdaderamente exponencial, ¿no? Sorprendente. Así que, desde luego, todo lo que tiene que ver con inmigración y todo lo que tiene que ver en general con ese marco de teoría conspiranoica o conspiracionista del gran reemplazo, lo hemos visto en este momento, en los trabajos que estamos haciendo en este momento, lo hemos visto claramente como un elemento en ascenso, ¿no? Yo diría que un segundo elemento en ascenso es todo lo que tiene que ver con la reacción a la crisis climática, ¿no? Hay una evidencia científica sostenida respecto a las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo desde hace más de 100 años, y tenemos una evidencia ya muy sostenida y muy potente desde hace 30 o 40 años, y sin embargo, como estamos viendo, pues nos encontramos con discursos, pues claro, completamente contracientíficos, en fin, pues defendiendo posiciones de, bueno, no, en realidad esto es una manera de beneficiar ciertos intereses económicos, de beneficiar los intereses de ciertos países, de perjudicar a ciertos grupos sociales. Bueno, pues no es así. Es decir, todos los países del mundo, incluidos los productores de petróleo, están invirtiendo en tecnologías de producción energética que no tienen que ver con el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que, bueno, más evidencia que esa, ¿verdad? El hecho de que China mm, pues esté haciendo la inversión que está haciendo, Oriente Medio, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas evidencias para esto y, sin embargo, ese discurso negacionista de la crisis climática es un discurso en ascenso. Y por último, hay una parte que creo que también estamos viendo crecer, ¿no? Que es la idea de que, bueno, pues que hay
un perjuicio, ¿no? En general, ¿no? A las clases medias desde el punto de vista económico, por parte de las élites internacionales, fomentando determinados conflictos o determinadas crisis en ciertos lugares, como si estuvieran preplanificadas para perjudicar a determinados grupos sociales, ¿no? Ah, esto también es muy evidente, por lo menos en el análisis que hacemos. Nosotros trabajamos directamente con verificaciones hechas por fact-checkers, ¿no? Mm. Hemos trabajado en este caso pues, con varios miles y al final lo que vamos encontrando son algunas tendencias, yo no sé si tendencias muy de futuro o muy de los últimos años, pero tendencias crecientes muy sostenidas como estas tres que te cuento. Tendencias al fin y al cabo. Esa es una idea que nos queda. Una última cuestión. Eh, has hablado de fact-checkers. ¿La desinformación, su combate, es algo que tenga que llegar de lo público sobre todo? Porque al menos aquí en España se me ocurre F Verifica, de la agencia F, medio público. También Radio Televisión Española tiene un servicio. Hay servicios académicos que cuentan también con recursos públicos para llevar a cabo esa verificación, que al fin y al cabo es lucha contra la desinformación. Eh, ¿Es, por tanto, si se impulsa desde lo público, una cuestión de Estado, podemos decir? Es algo que nos interesa a todos, ¿Vale? eso no me cabe duda. Las cosas que nos interesan a todos a veces las desarrolla el sector público y a veces las desarrolla el sector privado. Entre los verificadores también hay organizaciones Sí, sí que las hay. privadas y muy eficientes, ¿no? Mm. Y muy valiosas, desde luego. Yo diría que la desinformación es un grave problema. Por suerte, las encuestas Eurobarómetro, las encuestas del CIS ya muestran percepciones del peligro de la desinformación como un riesgo social superiores al 60, 70, 80% en muchos países. Por lo tanto, ya hemos conseguido algo importante, que es que la mayor parte de los ciudadanos tengan la conciencia de que esto no es algo trivial y que efectivamente un espacio público, una esfera pública contaminada por los discursos intencionales de determinados actores geopolíticos termina produciendo pues a veces resultados electorales indeseables. En fin, lo que ocurrió con el Brexit hace 10 años del referéndum, pues los propios británicos no se plantean, pero ¿cómo hicimos, cómo tomamos esta decisión? Es decir, todos somos conscientes de que las consecuencias que tiene la desinformación en términos sociales son muy graves y que por lo tanto toda la sociedad, el sector público, el sector privado, el tercer sector, tenemos que comprometernos en concebirlo como un grave riesgo para la democracia, que esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Esto no es un problema que también de seguridad, no es un problema que también geopolítico, no, esto es un problema para el sostenimiento del modelo que hemos construido, el modelo de convivencia democrática que hemos construido, por ejemplo, el modelo de convivencia democrática de la Unión Europea, que es un tesoro, que es un tesoro que tenemos que preservar para las siguientes generaciones, que hemos recibido como un legado de las generaciones anteriores y que efectivamente la desinformación es en este momento, como tú empezabas diciendo, uno de los riesgos que tenemos ahora mismo para la preservación de este modelo de convivencia que es nuestra democracia. Es, por tanto, un reto para todos y algo que nos concierne a todos. Ángel Vadillo, muchas gracias por venir al podcast de Equipo Europa y por explicarnos, que yo tengo claro que hay gente que de este rato al menos se ha ido con un poco menos de dudas y de, bueno, pues inquietudes que pudieran tener. Así que muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. Somos Equipo Europa y esto es La Europa que te toca. No os lo perdáis porque lo que llega, ya lo sabéis, son temas que nos interesan a todos y sobre todo que intentaremos resolver y descifrar. Gracias.